impuestos. Bueno, ya está Julián Guarino. Vamos a hablar de ganancias. Parece que se retrasa el proyecto justamente del gobierno de modificar las escalas, modificar también el mínimo no imponible. Bueno, no será este año. En definitiva, es lo que se venía hablando desde hace 6 meses, que ya este año no iba a ser. Sí, a ver, el gobierno había prometido que no iba a tener impacto ganancias este año, pero que el impacto iba a comenzar a partir del año próximo. Ahora, para que eso así tenga lugar, vos tenías que presentar el proyecto este año, que se empiece a discutir y en todo caso que haya algún tipo de aprobación al respecto. Bueno, nada de todo esto parece que va a pasar. Pero por ahí no hay sesiones extraordinarias que se puede tratar. Bueno, esa es una de las preguntas claves que de alguna manera empieza a tener cierta relevancia ahora. ¿Por qué? Porque las sesiones ordinarias duran apenas algunos días más, digamos, de hecho hasta fines de este mes, donde el gobierno tiene la expectativa de aprobar lo que es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene media sanción en diputados y se espera que el Senado la trate prácticamente en las últimas sesiones del año, de las sesiones ordinarias. La pregunta es, ¿cuándo se va a presentar el proyecto del impuesto a las ganancias para modificar justamente el impuesto? Si no lo presentás ahora, si no se va a discutir ahora porque se está negociando lo que es esta ley de presupuesto. Bueno, ¿cuándo de alguna manera va a tener lugar esto? Y lo que ha trascendido en las últimas horas de fuentes oficiales es que en principio el gobierno querría comenzar a discutirlo recién el año próximo. Es decir, no que tenga impacto el año próximo, sino empezar a discutirlo. Sí. Con lo cual se demoraría entre 3, 4, 5 meses. Vamos a ver cuál es el tiempo que le lleva con al suerte gobierno. el segundo semestre del año. Probablemente, algo que obviamente va a generar muchísima polémica porque se esperaba. 2018. No, bueno, yo no sería tan pesimista, digamos, pero sí creo que ha cambiado la agenda legislativa, han cambiado las prioridades del gobierno y hay 2 o 3 argumentos que quiero que presten atención porque esto es lo que se va a estar discutiendo en las próximas horas. ¿Qué dice el gobierno? Dice, miren, yo vengo haciendo algún tipo de concesión impositiva, tributaria, en varios sectores de la economía. De hecho, lo que está tratando de hacer es, en algún caso, bueno, bajar la cantidad de subsidios que tiene, pero no ha podido hacerlo demasiado. El otro punto es que el déficit fiscal sigue siendo muy importante. Sí. Entonces lo que dice es, ¿cuál es el impuesto que... Para el año que viene el déficit en el presupuesto, 4,2 es. 4,2%, ese es el déficit fiscal primario. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los impuestos que le rinden más y cuáles le rinden menos? ¿Y cuáles te afectan más a vos y cuáles te afectan menos? Y ahí la pregunta es, bueno, el que le rinde más al gobierno es el IVA. Ahora uno podría decir, bueno, pero el IVA es un impuesto totalmente regresivo. ¿Por qué? Porque 20% de una lata de arvejas, por ejemplo, de IVA, la pago tanto yo como aquel que tiene más recursos o aquel que tiene menos recursos. Es decir, en ese punto todos pagamos el mismo IVA por esa lata de arvejas. No sé por qué se me dio por la lata de arvejas, digo, pero puede ser cualquiera. Se ve que tenés un antojo en este viernes de verano. Sí, las arvejas igual no es arveja, bien. Entonces, ¿cuánto le reporta al gobierno ese impuesto, el IVA? 30% de lo que recauda. Sí. Y la verdad que si vos tenés que bajar impuestos... ¿Y ganancias le reporta 23%. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo impacta ganancias? Bueno, ganancias en teoría paga más aquel que tiene un mayor ingreso y paga menos aquel que tiene un menor ingreso. Sí. Ahora, también se ha desvirtuado mucho en los últimos años y esta era una de las promesas que había hecho el gobierno. Vamos a modificar las escalas. ¿Por qué? Para hacer un impuesto que es, en definitiva, injusto con mucha gente, hacerlo un poco más justo, pero siempre teniendo en cuenta que ganancias es mucho más justo que el IVA, por ejemplo, como impuesto. Claro. Impacta mucho menos, si querés, en aquel que tiene menor cantidad de ingresos. El IVA impacta mucho más. Entonces, esa es la discusión que se va a estar dando y lo más probable es que el gobierno mantenga, recuerdan ustedes, quiere modificar 15% de lo que es el mínimo no imponible. Sí. Quiere subir el mínimo no imponible 15%. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que la inflación sería del orden del 20-25%. Entonces dice, bueno, subimos la escala del mínimo no imponible 15%. ¿A eso qué se le suma? Bueno, la necesidad de modificar las escalas, que es una medida que yo creo que es la primera que tiene que tomar el gobierno. Porque hoy alguien que paga ganancias, ¿cuánto paga de alícuota? Digamos, vos pagás ganancias porque te pasaste de los 18.000 pesos que fija el impuesto. ¿Cuánto pagás si vos ganás 20, 22.000 pesos? Bueno, pagás 35%. Sí. Es decir, y ese impuesto en rigor marca una escala que va del 9 al 35. El proyecto del gobierno, al menos que había trascendido y que tiene en carpeta, pero que todavía no ha presentado en el Congreso, lo están esperando, pero no lo presenta, implica una escala que va del 4% al 40 y tantos, 43, 45. Para los sueldos más altos, que no está claro qué sería un sueldo alto en este contexto. Esa es la discusión que hay que dar. 70.000 pesos.
Claro. 70.000 pesos es la Esa cifra parte. que había trascendido, ¿no? Eso es de la cifra que había Sí. trascendido. Pero Entonces, sería más justo para la gran base que paga impuestos a las ganancias. Estamos hablando de impuestos a las ganancias de cuarta categoría. Cuarta los categoría. empleados en relación de dependencia. Sí, así Ahí es, donde sí. viene el conflicto. O sea, hoy en día aquel que paga ganancias ya es un porcentaje mínimo el que no arranca con el 35%. Claro. Claro. Ahora, Juli, Sí. ¿qué porcentaje de la población paga ganancias? Más de 1 millón de trabajadores paga ganancias en la Argentina. Es un... a ver, obviamente cuando uno mira la distribución de trabajadores que pagan y no pagan ganancias, está claro que es el sector más beneficiado por el alto nivel de ingresos que tiene. Ahora también la pregunta es si 18.000 pesos... Por eso, alto nivel de ingresos, te lo pongo entre Claro. comillas, porque 18.000 pesos Sí. verdaderamente no es a razón de cómo ha subido todo, ¿no? Sí. Es claramente gente que tuvo que cambiar sus hábitos de consumo, cambiar su estilo de vida. Totalmente, totalmente. Y además que una parte muy importante del ingreso adicional que puede llegar a tener se lo lleva el impuesto, Sí. ¿no? Ese es el otro dato a tener en cuenta. Entonces, en ese contexto, la discusión que quiere dar el gobierno es, bueno, vamos a modificar ganancias, ¿qué se va a modificar? Y por otro lado, bueno, ¿cómo van a correr esas escalas que estábamos mencionando recién, que son muy importantes? Hubo una promesa del presidente Macri a eliminar directamente el impuesto para los trabajadores. Esa promesa hay que revisarla totalmente. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir, por lo menos no en sentido literal. ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, algunos dicen, lo que se va a tratar de hacer es que aquel que tiene ingresos, que pagan ganancias, pero que de alguna manera no tienen recursos tan importantes, que paguen la franja más baja de ganancias, 4%, 5%, 6%. ¿Qué pasa con la CGT, Juli? Sí, a la CGT se Porque le deben... digo, es uno sí. de los principales reclamos también. Por el momento no han dispuesto un paro general, que era parte de la amenaza, es decir, que de alguna manera le tiene paciencia o sigue negociando con el gobierno. El bono quedó ahí en stand-by, todavía no está definido. Entre los privados, bueno, va a ser dependiendo de cada uno de los sectores. Y después, los públicos, se dice que ya están negociando efectivamente para los empleados públicos que exista un bono de fin de año. Sí, hay un escenario que es bastante heterogéneo con respecto a eso. Están los estatales tratando de negociar un bono, hay una marcha de la CTA también en este momento, Sí, las dos CTA, que están a partir de las 2 de la protestando, tarde. y además privados que están pidiendo bonos más altos de hasta 20.000 pesos. Eso lo vamos a desarrollar en un minuto. ratito, sí, las diferencias que hay entre UPCN y ATE También a nivel interno hay una diferencia fuerte. Pero bueno, digamos, eso hablamos en un ratito. si uno analiza la promesa del gobierno de ganancias, la verdad es que no, por lo menos no se va a cumplir, no de la forma que se había prometido, y hay que ver si el proyecto logra ingresar al recinto y si no, eventualmente, si el gobierno está dispuesto a llamar a sesiones extraordinarias, que era lo que planteaba Claudio recién, porque se te termina el calendario, y Claudio dice que no, digamos acá. Va a haber Creo por ahí que- sesiones extraordinarias, pero por otros temas, no Por otros temas, No no por por ganancias. por Aquí es lo que ganancias. pasa. Sí. Si hubiera, por un lado, la decisión política. ¿Cuándo tenés la decisión política? Cuando tenés el respaldo para hacer algo. Claro. Y si bien fue una promesa de campaña, el gobierno le cambió absolutamente. Le cambiaron las realidad. prioridades, ¿no? Pensaba que iba a suceder todo más rápido, no sucedió, y ahora concretamente no tiene la plata. Entonces, cantado que no lo van a hacer este año. Sí, y yendo a lo que decía Agostina Si recién. llaman extraordinaria va a ser por otro tema, no va a ser por eso. Claro. No va a estar la decisión política de hacerlo. Y a la CGT también le cambiaron las prioridades, porque la CGT pasó de negociar, o primero, pedir el bono, recuerdan Sí. ustedes, no, perdón, pedir la modificación de ganancias, fue lo primero que pidió a comienzos de año. Después cambiaron las prioridades y ya empezó a pedir o impulsar lo que era la ley antidespido en el Congreso. Sí. Se terminó sancionando la ley y después finalmente el gobierno la derogó. Y a partir de allí empezó también una sucesión de negociaciones que tenía en primera instancia lo que era la reapertura de paritarias. Después lo canjearon por el tema del bono. Ganancias ya quedó en el olvido prácticamente para la CGT. No para los que pagan ganancias, ¿no? Digo, pero sí para la CGT. Entonces, yo creo que no tiene espacio político la CGT para volver a plantear eso, sobre todo cuando todavía le está dando explicaciones a las bases sindicales de por qué negoció lo que negoció y en todo caso, por qué no hizo obligatorio el pago de este bono que ahora cada uno de los sectores está tratando de negociar por separado. Eso, resumiendo, por Sí. ahora no hay nada. No hay nada. Ni bono, ni modificación de ganancias. No hay absolutamente Sí. nada. No, de vos- todo. No, el bono casi seguro Yo creo que el bono va a Bueno, salir. pero se está definiendo. El bono sí. Se está definiendo. El bono sí. El bono hay para jubilados, que creo que son 1.000 pesos. Sí. Para quienes reciben asignaciones Claro, familiares. eso fue lo primero que determinó el gobierno. Ahora se discute también lo que es el bono estatales. Sí. Y hay una puja bastante fuerte, ¿no? En un ratito vamos a estar hablando de ese tema, Perfecto, Julián. cómo no. El detalle que está pasando Gracias, con Juli. el bono de fin de año.